Una vez más, ensayos clínicos nos demuestran la gran relación que hay entre nuestro intestino y entre nuestro cerebro. De hecho, por eso se conoce esta relación como primer cerebro y segundo cerebro. En esta ocasión te voy a explicar cómo algunos de nuestros hábitos de alimentación pueden estar afectando de una forma muy drástica a la conversión de la hormona de la felicidad. Es decir, sabemos que la serotonina, por si no has escuchado hablar de ella, es una hormona que nos produce bienestar, nos produce buenas sensaciones, pero aparte nos permite que otras muchas funciones de nuestro organismo vayan de la mejor manera posible, como por ejemplo el descanso, la concentración y demás. Pero dependiendo cómo sea nuestra alimentación, podemos estar afectando muchísimo a esta producción. Así que vamos a ver en este vídeo, te voy a explicar cuál es esta relación entre el estado de ánimo, la alimentación, primer cerebro y segundo cerebro, y cómo se relaciona a día de hoy con estudios clínicos la depresión con un factor muy importante que pasa en nuestro intestino. Así que no te pierdas este vídeo porque al final también te voy a dar unas pautas de cómo puedes conseguir que todo este proceso funcione a las mil maravillas. Así que vamos a ello. La serotonina pertenece a un grupo de neurotransmisores que tienen la capacidad de quedarse en nuestro espacio intrasináptico, ¿vale? Fíjate que nuestro cerebro está formado por millones de neuronas, las cuales se comunican entre ellas por señales eléctricas, pero también por señales bioquímicas. Y esto se consigue gracias a neurotransmisores que afectan, influyen en estos procesos. En estos espacios, imaginaros que la terminación de una neurona se acerca al comienzo de otra, se genera un espacio entre ellas donde los neurotransmisores que existan ahí van a hacer que haya una comunicación entre todo nuestro sistema nervioso central, entre nuestra hipófisis, nuestro hipotálamo, nuestra amígdala, núcleo accumbens, entre muchos órganos importantes que son los que nos van a hacer tener un tipo de estado de ánimo u otro. Sabemos que cuando este neurotransmisor que está en este espacio entre nuestras neuronas, que se llama el espacio intrasináptico, no está presente, no está en una buena cantidad, empezamos a tener una mala calidad de salud emocional, una mala calidad de estado de ánimo. De hecho, fijaros cómo los fármacos que se utilizan en la depresión son inhibidores de la recaptación de la serotonina. Es decir, que la serotonina que os estoy explicando que se queda entre este espacio no se vaya otra vez a una serie de vesículas donde se almacena, ¿no? Donde se queda ahí guardadita, sino que aguante más espacio más tiempo, en ese espacio, para que la comunicación a estos órganos encargados de hacernos tener nuestras sensaciones emocionales sean mejores. De ahí que estos fármacos a veces no tengan una buena calidad o una buena capacidad de respuesta rápida y que se tengan que ir variando, ¿no? Que si la fluoxetina, que si la paroxetina, que si la sertralina se van variando, son inhibidores de la recaptación de la serotonina. Bien, pero hasta aquí entendemos esto, ¿eh? Tiene que estar la serotonina ahí para que nosotros nos sintamos bien, si no, no nos vamos a sentir bien. Pero la serotonina es importante saber dónde se fabrica y para ello es clave nuestro segundo cerebro, del que os estaba comentando y os estaba hablando antes. Y este es nuestro intestino, ¿vale? En nuestro intestino sabemos que hay ciertas bacterias, cierta parte de nuestra microbiota que es la encargada de hacer este tipo de transformación, es decir, de producir serotonina. Y para que estas bacterias
puedan realizar esto, necesitan que con nuestra alimentación tengamos la ingesta de un aminoácido esencial, es decir, que no lo podemos fabricar, que lo tenemos que incorporar con la dieta y que estamos hablando del triptófano. Ahora te comentaré qué alimentos son ricos en triptófano, pero primero quiero que entiendas muy bien el proceso. Después te diré qué alimentos tienen una buena base de triptófano y qué hábitos alimentarios pueden estar afectando a esa conversión. Bien, fijaros, el triptófano se conoce como el precursor de la serotonina, pero para que el triptófano se acabe convirtiendo, ¿vale?, en 5-HTP, que es el cambio, ¿no?, y en serotonina, el proceso debe ser mediado por una serie de bacterias, una serie de lactobacillus, de bifidobacterias, que son las encargadas de realizar estos intercambios, ¿no? Este paso, ¿no? Este paso de triptófano a serotonina. ¿Qué pasa? Que si por un lado no tenemos una buena diversidad bacteriana, no tenemos una buena calidad de nuestra microbiota, vamos a tener limitada la capacidad de mi organismo de producir serotonina, porque una vez producimos la serotonina en nuestro intestino, esta es capaz de cruzar la barrera enteral, ¿no?, los enterocitos, pasar a la sangre, y una vez ahí, estando en la sangre, sí que puede ir transportada, ¿no?, y puede viajar hasta nuestro sistema nervioso central, hasta esos espacios que os decía antes, para que se mantenga. Claro, aquí podemos explicar y de muy sentido común, y puede ser pues muy razonable, ¿no?, la reflexión de que, oye, si yo estoy en un momento de mi vida en el que estoy tomando una medicación para mejorar mi estado de ánimo y mi salud emocional, porque mi psiquiatra me la ha prescrito y porque tengo este problema de salud, está claro que el fármaco y todo el tratamiento que estamos haciendo con nuestro psiquiatra, lo que está intentando es mantener la serotonina en este espacio del que os estaba hablando. Pero claro, si la materia prima, es decir, si el horno, el lugar donde se están formando, donde se está produciendo la serotonina que estamos hablando, que es nuestro intestino, no está en un buen estado, porque tengo inflamación intestinal, y esto lo puedo saber porque tengo estreñimiento, porque a lo mejor tengo muchos gases, porque me sientan mal algunos alimentos, aun siendo alimentos naturales, porque me han diagnosticado de algún síndrome de intestino irritable o de alguna enfermedad intestinal, porque quizás tengo algún parásito, algún hongo, alguna cándida, algo que me está generando inflamación. La inflamación a nivel intestinal me va a producir un desequilibrio en mi microbiota y me va a producir que mi intestino no tenga esa capacidad tan buena de producir serotonina, con lo que sí, yo me estoy tomando un fármaco que es el parche para yo sentirme mejor, pero la materia prima que viene desde abajo no está funcionando bien. Así que aquí te aconsejo que si estás por alguno de estos procesos, donde sabemos que la depresión es una de las patologías más presentes en la sociedad actual, o sea que seguro que muchas personas que están viendo este vídeo pues están en esta situación, repasa y revisa tu salud intestinal. Si todo está bien y tu salud intestinal está bien, empieza a hacer lo que te voy a decir ahora. Pero si tu salud intestinal no está mal, te aconsejo que acudas y pidas ayuda a tu médico o a tu profesional de salud de confianza para empezar un proceso de recuperación de la integridad intestinal. Todo esto va a ayudar muchísimo a que el reequilibrio de esta microbiota ayude a que tu tratamiento que estás haciendo para la depresión funcione mejor. Quizás sea más efectivo, quizás necesites incluso menos cantidad y menos tiempo de utilizar ese fármaco. Todos sabemos que al final estos fármacos también tienen efectos secundarios y oye, no estoy diciendo que no los tomes,
En ningún momento te estoy diciendo que no los tomes, en absoluto. Me encanta trabajar con psiquiatras que tienen esta visión integrativa y donde desde mi lugar, ¿no?, puedo ayudar a reequilibrar toda la diversidad bacteriana para que el tratamiento que está haciendo el psiquiatra sea más efectivo. Y esto es un trabajo que se llama, ¿no?, en equipo, ¿no?, trabajo integral, ¿no?, multidisciplinar, con una visión de medicina integrativa, por supuesto. Bien, una vez has reparado y has dicho, pues sí, hoy estoy mejorando mi intestino, mi estreñimiento, mi inflamación y demás, por los motivos que sean, hay factores que nos pueden afectar a que nuestra base, nuestra materia prima, que sí que viene desde fuera, pues a partir de ese triptófano, no esté bien incorporado en nuestra alimentación. Es decir, sabemos que los alimentos ricos en triptófano son, por ejemplo, los alimentos de proteína animal, como el pescado, las carnes, los huevos, todos si son pues, pescado salvaje, si son carnes de pasto, los huevos ecológicos, van a tener una mucho mejor calidad de este aminoácido esencial. Y después tenemos algunos otros alimentos que sabemos que también son una muy buena fuente de triptófano y que serían importantes incorporarlos en tu alimentación. Por ejemplo, las nueces, el cacao puro, las semillas, las almendras, las semillas como por ejemplo las de calabaza, las de girasol, las de sésamo, y también algunos como los lácteos, siempre que sean de buena calidad, como el aguacate, también la piña. Estos alimentos tienen buena fuente de triptófano, así que por un lado nos aseguramos que la entrada de triptófano esté bien con nuestra alimentación. Me he olvidado, pero cereales integrales como la avena, como la quinoa, el mijo también tienen buena fuente de triptófano, e incluso las legumbres. Entonces, una vez tenemos la entrada, lo que sí que es importante es evitar alimentos que lo que hacen es colapsar algunas enzimas y bacterias que hacen esta conversión de triptófano a 5-HTP y serotonina. Atentos, sabemos a día de hoy que la fructosa, sobre todo cuando hablamos de fructosa añadida a gran parte de los productos alimentarios preparados, ¿no?, y procesados y refinados que se consumen en la actualidad, la fructosa va a ser un gran colapsador de la conversión de triptófano, a serotonina. Así que vigilar todos esos alimentos que son altos en fructosa. Esos que te comentaba antes, los lácteos azucarados y de mala calidad, las golosinas, las chucherías, los zumos envasados, embotellados, que son procesados, tienen mucha fructosa, los refrescos. Es decir, hay un endulzante que se utiliza mucho en la industria alimentaria, que es el sirope de maíz, que es altísimo en fructosa, ¿vale? También la miel, las mermeladas, todos estos alimentos son muy ricos en fructosa. Y no me quiero olvidar de la carne procesada, los embutidos, todos estos, las salchichas, las hamburguesas, todo esto se añade, es un condimento que se añade a estos productos con fines organolépticos y de producción. La fruta, evidentemente, también tiene fructosa, pero es una fructosa intrínseca en el alimento. No nos va a afectar a este nivel. De hecho, hay algunas frutas que incluso tienen triptófano. No es el problema. O sea, realmente quien nos va a dar, sabemos que podemos consumir podemos realmente procesar como 35 gramos de fructosa al día, pero claro, si ya esto es comiendo alimentos naturales, si ya nos metemos en alimentos artificiales con donde se ha añadido, nos vamos a pasar y vamos a tener peor calidad de conversión, y eso al final en nuestro estado de ánimo nos va a afectar, por lo que te recomiendo que todos estos alimentos, y además si estás trabajando esto en tu vida, los tengas muy en cuenta. Y en relación a lo que te comentaba antes de tu salud intestinal, a día de hoy la intolerancia a la fructosa
más bien la mala absorción de la fructosa está muy presente en muchas personas. Claro, ¿qué quiere decir? Hay gente que come incluso fruta, ¿no? O come alimentos que llevan fructosa, como los que os acabo de decir, o algunas verduras que llevan un tipo de fructosa que se llaman fructanos, que son, por ejemplo, no sé, la cebolla, el ajo, la alcachofa, el puerro. Son alimentos que tienen moléculas de fructosa, llevan unos oligosacáridos, son moléculas de fructosa, pero que están unidas en una molécula más grande que se llaman fructanos. A estas personas que tienen esta dificultad para absorber la fructosa y los fructanos, vamos a ver, ¿no? que claro, como su intestino no puede absorberlos, mucha de esta fructosa se va a quedar dentro de nuestro intestino y que es donde se realiza esa conversión de triptófano a serotonina, lo que comentábamos antes. Entonces, esto va a afectar de una forma muy directa a la capacidad que tiene tu organismo para producirte la hormona de la felicidad, para producirte bienestar. Por lo que te aconsejo que revises cómo está tu intestino, lo que hemos comentado antes. Revises cómo te sientan los alimentos que tienen fructosa. Quizás en este momento puedes descubrir, oye, pues ahora mismo que lo dices, Edgar, es verdad, a mí estos alimentos de los que has hablado me sientan mal, me dan diarreas, son comerlos y al poco tiempo tengo que ir al baño, aparte voy de una forma explosiva o con heces pastosas o me generan muchos gases. Ten esto muy en cuenta porque mejorando esto puedes acabar mejorando mucho tu salud cerebral y tu estado de ánimo. Luego, por otro lado, que incorpores alimentos con una buena calidad de triptófano. Si tuvieras estos problemas de fructosa, tendrías que eliminar la fructosa de tu dieta y reparar tu intestino para después volver a introducirla de forma progresiva. Tienes que revisarlo, pedir ayuda a tu profesional para que te ayude en todo este proceso. Y sobre todo, pues evitar todos esos alimentos que inflaman, ¿no? Que inflaman nuestro intestino para que la inflamación no afecte a la salud de nuestras bacterias, de nuestra microbiota, que es la que acaba ayudándonos a esta conversión. Ya lo ves, la relación tan fuerte que se establece entre nuestro cerebro de abajo y nuestro cerebro de arriba. Así que cuida lo de abajo y él cuidará lo de arriba. Espero que te haya gustado esta información y nos vemos en el próximo vídeo.